Estamos muy pesimistas, ¿no? ¿Cuál es el momento más bonito físicamente hablando o académicamente hablando del que recuerdes? Que digas, ¡buah! Por esto merece la pena. Puedes pensar un rato, ¿eh? Si quieres. Es que hay muchos, ¿eh? Ese es el tema. El momento que yo he dicho por esto vale la pena fue cuando hice mi primer artículo aquí, en Madrid. Porque fue un poco complicado. ¿Esto es peloteo? No, esto no. No, estoy siendo sincero, si fuera lo Vale. contrario también te lo diría. Yo cuando vine aquí no tenía experiencia en teoría de cuerdas y estas cosas, y me acuerdo que pasé un año entero intentando reciclarme, aprendiendo todo de cero, y con la infinita paciencia que tenía mi jefe. Y cuando acabé el primer artículo dije, ha valido la pena, me refiero, todo este trabajo que he depositado aquí en algo que me parece muy chulo, que me interesa, demuestra que el trabajo tiene recompensa al final. Porque estás haciendo lo que te gusta y no sé, eso fue el primer momento. Y el segundo fue cuando acabé la tesis. Cuando acabé la tesis también fue un momento que dije... Porque la tesis es... sinceramente es un coñazo escribirla. ¿Acabé la tesis o he sido capaz de hacer una tesis en esto? Porque acaba la tesis, bueno, uno puede hacer... Bueno, no voy a decir que... Es que las tesis tienen vida propia, me refiero. Cuando empiezas a hacer una tesis no sabes cómo va a acabar la tesis. Me refiero, cuando empiezas el doctorado... por lo menos mi experiencia personal es que no sé dentro de 4 años qué voy a estar haciendo. Sí, lo mismo... Estás en un estado de mezcla. Exacto, exacto. Entonces, cuando escribí la tesis, aparte del coñazo de escribirla per se, es un buen momento porque recapacitas sobre todo lo que has hecho, le pones un contexto. Y eso para mí fue un momento muy bonito dentro del sufrimiento que me hizo decir, ha merecido la pena, me refiero, me ha gustado todo lo que he hecho y, ¿sabes? Como que haces una retrospectiva del tiempo que has estado, cómo lo has invertido, y eso me pareció muy bonito. Un comentario que a lo mejor puedo hacer con respecto a lo que había dicho antes, con respecto al trabajo, el tipo de trabajo que hace la mayoría de la gente, y que es un aspecto positivo del trabajo en la academia, es que en cierto sentido vas creando algo, ¿no? En cierto sentido que puedes mirar atrás y verlo como algo que tú has creado, ¿no? O sea, a lo mejor otro tipo de trabajos que en cierto sentido no tienen otros los problemas que sí hemos descrito antes, miras atrás y dices, bueno, ¿y qué es lo que yo he creado? ¿Qué es lo que yo he hecho hasta ahora, ¿no? He estado haciendo lo mismo durante mucho tiempo. Y aquí una parte buena que sí tiene es que tú puedes ver lo que tú has creado, ¿no? Que queda ahí para la posteridad, siendo más o menos relevante, por supuesto, pero bueno, está ahí, es tangible. Y en cierto sentido, yo creo que eso también depende un poco de la persona, ¿no? De cómo cada uno eso se lo toma, pero a mí personalmente es una cosa que me satisface de alguna forma. O sea, el ver que voy construyendo algo que se puede... O sea, aparte de construirte tú a ti mismo, como persona, como investigador, lo que sea, pero también hay algo que queda ahí, ¿no? Que puedes decir, mira, esto... No sé si puedo desvelar el principio de lo que me dijiste, de ese momento maravilloso, corriendo. No sé si quieres decir algo de eso. Ah, bueno. Bueno, eso fue un instante que, hablando sobre momentos bonitos en la vida académica, que yo le conté a Javier en una conversación privada, que fue un momento en el que fue por la noche. Privada, además, muy íntima, ¿no? Que es a mí no me ha pasado nada parecido hasta el momento. O sea, es como una delta de Dirac en cierto sentido, que fue un momento en el que es poco habitual, yo creo, en el que te das cuenta de algo verdaderamente importante que ocurre literalmente porque corriges un factor en un sitio y de repente unas cosas de repente son la misma cosa y nadie sabía... O sea, te das cuenta de algo que nadie se ha dado cuenta antes, que mucha gente le habría gustado saberlo, digamos, y tú te das cuenta que es el primero, de que a mucha gente le va a interesar. O sea, lo de que le interesa a la gente es un poco lamentable tener que decir que es un aspecto relevante del asunto, pero bueno, al final... Bueno, ya lo he dicho, así que, como veis, sí que tiene cierta relevancia. Y entonces, nada, recuerdo que yo me di cuenta de aquello y digo, ¡ostras!, que se han pegado las gráficas. Y entonces yo salí corriendo, recuerdo, además estaba en el despacho, no sé si estaba Carlos, yo creo que no estaba ya. Estaba Pedro, estaban Tomás, y salí corriendo, fui a su despacho, que no sé qué, que ha pasado esto. Sí. Y bueno... Eureka, ¿no? Eureka, sí, Eureka moment. Eso pasa pocas veces, pero bueno... También es verdad, hay que decir, también es verdad que hay mucha oscilación, ¿no? A lo mejor unos días te sientes que todo va muy bien, que eres el puto amo, o sea que, ¡buah! Y otros días dices que soy malísimo, o sea, no, soy malísimo, no sé si va un signo, o sea, no sé nada, o sea, no... Sí. Y bueno, no, supongo que... Porque sí. Perdón, si puedo añadir un contrapunto a todo esto, es que
Tú estabas presente y No, no o sea, estaba corriendo. Yo trabajaba en otra planta del edificio, o sea, que no estaba presente. Pero precisamente de esto que dice Pablo, de que hay realmente altibajos, hay momentos en que realmente te sientes como un genio porque te das cuenta de algo y momentos que estás muy alicaído. Y es que realmente eso nos pasa a todos, y de hecho es uno de los grandes problemas que hay de trabajar en academia. O sea, el síndrome del impostor, yo creo que no hay nadie que se libre. Y de hecho hay un porcentaje muy alto de problemas psicológicos relacionados con la competición por el éxito en academia. Interesante cuestión. Y creo que es algo muy importante a tener en cuenta precisamente por estas cosas que dice Pablo, porque es un mundo muy fluctuante y está relacionado con el hecho de que es un trabajo, como dice Pablo, que no es el trabajo habitual en el que tienes un objetivo y una productividad. Es un trabajo que fluctúa mucho y, en cierta manera, vives de lo que publicas. Es el publish or perish, que decimos en inglés, o publicas o mueres. Entonces hay como una presión continua. Pero para mí ese es uno de los mejores puntos, porque cuando preguntabas, creo, la pregunta era que cuáles son los mejores momentos que uno recuerda, ¿no? En cierto sentido, para mí el mejor momento que recuerdo es cada mañana, cuando me levanto a la hora que yo quiero, alrededor de las 11, me siento delante de un papel y digo, ahora yo puedo hacer lo que quiera, puedo dedicar... Con un cafelito, espero. Con un café, si no hay mucha cola, sí que saco el café. Y te sientas y dices, yo ahora tengo libertad absoluta para pensar en lo que a mí me dé la gana. Usualmente uno se plantea unas metas y objetivos a corto plazo, pero uno tiene el papel enfrente y puede decir, yo ahora quiero pensar en lo que... Es que eso es dual a ser niño, ¿no? En cierto sentido, puedo jugar con lo que quiera, si quieres ponerlo así, pero a la vez se relaciona con lo que comentan Mario y Pablo, que como tampoco hay... Es difícil encontrar una vara de medir que te diga que estás haciendo un buen trabajo día a día. Entonces puede uno caer en... Es que eso me lleva a otra pregunta. Tú querías comentar algo, ¿no? Es justo lo que está diciendo él. Sí. No, que puede llevarte en periodos en los que no veas que avanzas, puede llevarte a pensar bueno, caer en el síndrome del impostor, pensar que estás ahí... Es que es justamente lo que iba a decir, porque... Fracasando. Yo estoy yendo a... Supongo que vende más, ¿no? Ir a las entrañas y a los traumas que tenemos, ¿no? Pero no sé si... Bueno, podéis no decirlo, evidentemente, pero a mí me ha pasado, yo ya lo confieso, de haber pensado o haber puesto la mano en el fuego sobre que yo había entendido algo, y además hasta lo veía entre comillas básico, y luego darme cuenta de que no lo había entendido realmente. Y eso en un contexto, digamos, de carrera y de máster, digamos. Vosotros, que estáis en la galaxia lejana de las cuerdas... A mí eso me pasa todos los días. Sí. Es decir, hostia, realmente he entendido... Pero eso no es... ¿Realmente he entendido esto? En mi opinión, ese no es el punto peligroso. Eso ya estamos acostumbrados. Está bien, es agradable. Eso ya es normal. Eso es. Lo malo es cuando tienes la sensación de que estás haciendo como que entiendes algo y dudas de si lo entiendes. ¿Pero le veis la cara a quien lo está haciendo o no? ¿Cómo? ¿Tenéis ya el detector de caras de que está pasando eso? Pero sí, es que el problema es que desde fuera no pasa nada. O sea, de lo que estamos hablando es algo que es completamente interno. Y que, por cierto, quería añadir que yo esto luego, cuando lo hablo con la gente que no son físicos, o sea, gente, a mí todo el mundo me dice que eso le pasa a ellos también. En cierto sentido, o sea, la gente sufre, la gente tiene altibajos, ¿no? Esto no es cosa nuestra. Es verdad que es un poco especial lo de no tener vara de medir, que estás como en el vacío de la autoevaluación. Pero bueno, yo creo que ahí lo que es importante es ser muy honesto con uno mismo. Ese es el Esta gráfica no tiene el pico donde yo quiero. Si no lo sabes, perdona, pero si no lo sabes, decir no lo sé, si lo tienes que decir 10 veces seguidas empieza a ponerse tensa la cosa. Pero decir no lo sé es honesto y es sano psicológicamente y te quita de un montón de problemas. Si no lo sabes, no pasa nada. Sí, hay un montón de cosas que no sabes, ¿no? De todas maneras, déjame interrumpirte, Tomás dice, o sea, nuestro sí, luego hay un apartado para directores. Dice que uno realmente nunca entiende prácticamente nada realmente, o sea, uno solamente se acostumbra, o sea... Eso lo comentábamos ayer. O sea, uno no entiende realmente los números complejos, o sea, no entiende los números complejos, o sea, tú no entiendes que a mí me pasa, pasa el sumo 2 más 3 y, o sea, simplemente te acostumbras a ellos de alguna manera. Y, o sea, eso es un poco una broma, pero bueno, a lo mejor hasta cierto punto es verdad, ¿no? Y luego también que, por supuesto, hay diferentes niveles a los que uno puede entender una cosa, ¿no? Entonces también, yo creo que es importante ser consciente del nivel al que lo entiendes tú y no... Y una cosa importante que pasa en la academia, yo creo, es que tirarse el moco demasiado es una cosa para lo que hay buenos extintores, digamos. O sea, estás en un entorno en el que normalmente siempre hay gente alrededor tuyo que sabe mucho más que tú de la gran mayoría de las cosas que estás diciendo.
típicamente eso está esparcido entre muchos cerebros diferentes, digamos, ¿no? Pero, o sea, de tal manera, pero lo que ocurre al final